Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Coral Gables al Día. Les saluda con mucho gusto Diana Herrera. Hoy en nuestros estudios tenemos el gusto de contar con la presencia del señor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República del Ecuador en los años 1981 a 1984, y también a nuestro alcalde de la ciudad de Coral Gables, el señor Raúl Valdés Fauli, quien comparte también hoy en nuestros estudios por primera vez como invitado, señor Fauli, después de que usted fuera reelegido como alcalde de la ciudad de Coral Gables nuevamente. Así es. Bienvenidos a los dos, un gusto tenerlos presentes. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con nuestros televidentes políticas de innovación que han sido exitosas en estos respectivos gobiernos, y aunque en una escala muy diferente, ya que estamos hablando de un municipio frente al liderazgo de todo un país, nuestros invitados van a compartir las respectivas visiones que los hicieron exitosos en sus respectivos gobiernos. Empecemos por el señor expresidente, ya que es el invitado extranjero el día de hoy en nuestros estudios. Doctor Hurtado, un gusto tenerle nuevamente con nosotros. Cuénteme, usted viene promocionando hoy un libro que es el último que ha escrito en una carrera muy extensa como autor de políticas de gobierno. Háblenos un poquito de su libro el día de hoy. Bueno, el libro registra los importantes cambios y progresos que ha conseguido el Ecuador en los últimos 40 años, a pesar de su azarosa vida política. Hoy es un país moderno, tiene carreteras que podrían ser similares a las del primer mundo, y existe una nueva clase económica innovadora que desea conectarse con la economía internacional y que está promoviendo progresos muy importantes en el país. Quizá la más importante, aquella que formó la industria de la producción y exportación de camarón, ¿no? Que fue una creación de la economía ecuatoriana y que hoy es el segundo producto de exportación después del petróleo. Excelente. También viene usted con unas políticas de innovación que también quiere compartir con la comunidad de Coral Gables. Cuéntele un poquito al señor Valdés Fauli como alcalde, cuáles son unas de esas políticas de innovación que usted admira de los gobiernos locales como la ciudad de Coral Gables. No, lo que más importa para la innovación, según mi opinión, es que la sociedad política, los gobiernos de los países o de las ciudades, creen condiciones para que las actividades económicas privadas puedan florecer, ¿no? Ellas son las portadoras de la innovación. Necesitan entonces condiciones educativas, económicas y políticas para que se alienten esos procesos innovadores. Aquellas políticas de innovación dirigidas desde el Estado, un poco eso trató de hacer el gobierno del presidente Correa, no producen resultados, ¿no? Y significan costos muy grandes para la comunidad. Efectivamente, señor alcalde. Sí, antes que nada, bienvenido, presidente, a nuestra ciudad. Es un honor el tenerlo con nosotros y sobre todo por el buen papel que usted desempeñó en el gobierno de Ecuador. Cuénteme la dificultad que usted tuvo o qué lo llevó a promover políticas impopulares que fomentaran el desarrollo de Ecuador, políticas favoreciendo a la empresa privada, favoreciendo el financiamiento sin una deuda extrema. Cuénteme cuál fue su proceso para llegar ahí. Bueno, en los años 70 el Ecuador vivió un periodo de prosperidad por el elevado precio del petróleo, ¿no? Que terminó con la década. De manera que al instaurarse la democracia hacia el año 1979 y yo asumir la presidencia fortuitamente por la muerte del presidente Roldós, me tocó enfrentar la caída del precio del petróleo, el cierre del crédito internacional, el aumento desmedido de la tasa de interés a cerca del 20% y una catástrofe producida por las inundaciones del Niño. Sí. Fue necesario entonces hacer un ajuste económico muy severo, sin duda impopular, costoso socialmente, pero que luego permitió reconstruir la economía, ponerla en marcha, estabilizar el precio de la moneda, estabilizar los precios de todos los bienes y de esa manera crear condiciones para que pueda trabajar la empresa privada con un horizonte de mediano y largo plazo y pueda venir la inversión extranjera y puedan
iniciarse nuevos negocios, uno de los cuales es el que acabo de señalar de la industria del camarón, tan importante para la economía ecuatoriana. Señor presidente, hábleme del papel de la educación y de la cultura y cómo usted promueve eso, porque aquí yo creo que la educación y la promoción de la cultura ha sido una de las bases de nuestra democracia, al tener una ciudadanía informada, una ciudadanía con cierta educación. Mucha gente dice que no es educada, pero sí, yo creo que sí tiene cierta educación. Hábleme de cómo usted promueve esto en Ecuador. Bueno, la educación es clave. La innovación, los avances tecnológicos están fuertemente asociados a los niveles de educación de una sociedad, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria. Pero yo quisiera introducir el tema de la cultura. Yo escribí un librito que se llama Las costumbres de los ecuatorianos, que estudia los valores culturales del país a lo largo de su historia. Y llega a la conclusión de que una de las razones del atraso atávico del Ecuador en el siglo XIX y buena parte del XX fueron las malas costumbres de los ecuatorianos. Para resumirlo, ¿no? En el país no existía, y hoy existe relativamente, el imperio de la ley, sí, que es la base de la democracia, ¿no? Y de la libertad y del respeto a los derechos. Tampoco existía una cultura del trabajo duro que existe en los Estados Unidos. El trabajo manual, por ejemplo, estaba reservado para los indígenas, para la gente de color. Los blancos no trabajaban, eran unos ociosos. Entonces, valores culturales de esa naturaleza creo que obstaculizan el progreso de un país y la creación de condiciones para la innovación. Si los blancos no tenían que trabajar, ¿por qué iban a mejorar los procesos productivos? Una sociedad igualitaria en el sentido que ofrezca oportunidades para todos, crea un sentido de la innovación en los pobres que esperan ser ricos y en los ricos que deseen mantener su estatus. Sí. Nosotros aquí tenemos la diferencia entre los estados norteños, diferencia histórica, ya eso ha desaparecido, descendientes de puritanos, de inmigración inglesa, y los estados sureños basados en el algodón y en la esclavitud. Y esa diferencia cultural también se estableció aquí. Pero hábleme usted de qué consejo le daría usted a los jóvenes en Ecuador y a los jóvenes en el mundo, y el servicio público, porque lo que yo he notado, y en los Estados Unidos muchas veces, y en nuestra ciudad y en nuestro estado, es que los jóvenes no se involucran y prefieren ir a la empresa privada, etcétera, pero involucrarse en función pública, que yo creo que sería muy importante y quisiera oír su opinión. Bueno, en los años de mi juventud, años 60, años 70, el ideal de todos aquellos jóvenes que se preparaban, que se educaban, que estudiaban, era servir al país. Ese ideal, qué envidia, tengo la impresión de que se ha debilitado en América Latina en general y sin duda en el Ecuador, ¿no? Para los jóvenes hoy, su prioridad es hacer dinero. Y sin duda, alguien que es honesto puede hacer dinero en el sector privado y no lo hace en el sector público. No, en el sector público no debería hacerlo. Y este es un problema serio, creo, en América Latina, porque la política, la pertenencia a partidos, el ejercicio de funciones públicas ha dejado de ser atractivo para los más capaces, para los más preparados y para los más honrados. Y creo que conviene hacer un trabajo de pedagogía en el sentido de que sin un buen gobierno, sin un Estado eficiente, sin un servicio público profesional, las sociedades tienen dificultad para progresar. ¿Por qué? Pues no tienen una buena policía, no tienen una buena educación, no tienen una buena recaudación de impuestos, ¿no? Y la corrupción también, que es... Y la corrupción. Sí. La corrupción florece porque vienen al servicio público personas que quieren enriquecerse, ¿no? Que quieren servir a sus ciudadanos.
Presidente, hay grandes colonias de ecuatorianos en los Estados Unidos, en Nueva York. Aquí tenemos gran número de ecuatorianos. ¿Qué consejo le daría usted a sus compatriotas y a los no compatriotas, sobre todo, en la formación y relacionarse con el resto del continente, a la juventud americana, que es muy importante relacionarse? ¿Qué consejo daría usted? Se me ocurre contar una anécdota. Hace unos 15 años, almorzando en un verano en un restaurante de Nueva York, uno de los camareros tenía un aire andino. Y yo dije, o es ecuatoriano, o es peruano, o es boliviano. Entonces le pregunté, ¿de dónde es usted? Pues yo estaba vestido pues muy informalmente con mi hija y una amiga, y me dijo, yo soy del Ecuador. Ah, le digo, y hay muchos ecuatorianos aquí. Me dice, todos somos ecuatorianos, restaurante italiano. Y le digo yo ingenuamente, ¿y por qué hay tantos? Y él me dice, porque somos buenos trabajadores. Entonces, contestando a su pregunta, yo diría que el éxito en la vida es trabajar fuerte y trabajar bien. Y cumplir con sus obligaciones de ciudadanos, ¿no? Y creo que eso sucedió con los emigrantes cubanos. Sucedió con los emigrantes cubanos. Está sucediendo con los emigrantes venezolanos ahora. Ha sucedido con los ecuatorianos, que todos tienen un trabajo, casi todos, en los mejores restaurantes de Nueva York, como cocineros, incluso como chefs, ¿no? Pienso que ese es el punto, ¿no? Seguir la filosofía antigua de los estadounidenses del trabajo duro. El trabajo duro, sí, que hay que trabajar por hacer. Muchísimas gracias, presidente. Espero que le guste Coral Gables, que nos visite frecuentemente, y aquí tiene su casa. Usted es muy afortunado de ser la autoridad de este bello municipio. Yo soy muy afortunado. Efectivamente, ya lleva 12 años vinculado con el gobierno de Coral Gables y recientemente fue reelecto nuevamente. ¿Y por qué no le comparte usted, señor alcalde, al expresidente Hurtado, cuáles han sido una de esas políticas que usted cree de gobierno que lo han hecho tan popular con nuestros residentes y que lo han hecho usted volver nuevamente al gobierno de este municipio? Presidente, yo estoy tratando es muy interesante porque estoy tratando de cambiar la ciudad. Cambiar la ciudad y hacerla una ciudad más joven, con más cultura, que no solo el presidente del banco, el jefe del bufete, el doctor, el presidente del hospital sea el que vive aquí, sino que también el cajero, el matrimonio joven que venga a vivir a Coral Gables y que permitirse el lujo o el derecho de poder vivir aquí bajando el nivel, ya no vivienda popular, no queremos vivienda popular, pero sí queremos vivienda permisible a que venga gente joven a Coral Gables, que haya más vida nocturna, más cines, más bares, ese tipo de cosas para convertir a la ciudad en una ciudad más joven. Y estoy tratando de hacer eso, que mucha gente se queja, pero yo creo que es muy popular y salí electo. Efectivamente, y también ha traído mucha innovación con respecto a lugares más vibrantes. La semana pasada, conciencialmente, inauguramos uno de los pabellones para caminar más grandes de aquí de Coral Gables. Lo conocí. Giralda, ¿qué le pareció? Conocí. Fue un muy proyecto, bonito. megaproyecto, ¿no, Sí, señor sí. alcalde? Coméntele Lo que nos sobre hace falta ahí es un restaurante ecuatoriano, pero ya eso vendrá. Ya eso vendrá. Sí. No deberían ir todos a Nueva York, ¿verdad? No, deberían venir acá. Exacto, Sí. para nosotros sería buenísimo tenerlo aquí, pero sí estamos tratando de modernizar la ciudad en ese tipo de cultura y también en el tema de innovación, que estamos trabajando muy duro en aprovechar todos los avances tecnológicos, etcétera. Y en los años, cuando yo fui alcalde la vez pasada, llegamos a tener 150 compañías multinacionales con la sede aquí, algunas ecuatorianas. Es un número elevado. Y ahora quiero hacer eso en el tema de innovación, en el tema de comunicaciones, en el tema de web. Quiero hacer eso con Coral Gables ahora. O sea que estamos trabajando muy duro en eso también. Bueno, le deseo una exitosa gestión, ¿no? Muchas gracias, o que presidente. Continúe mejor Que continúe. su exitosa gestión. Muchas gracias, Me presidente. alegro mucho. Gracias. Gracias al señor alcalde y gracias al expresidente Osvaldo Hurtado y a ustedes por habernos acompañado en un nuevo episodio de Coral Gables al Día. Continúen con más de Coral Gables Televisión. Hasta pronto.